No, perfecto. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, me van a permitir que me presente. Mi nombre es Rubén de la Fuente, soy director de Valor y Acceso al Mercado de Galápagos. Galápagos es una compañía joven en España, pero tiene más de 20 años de historia en la investigación y desarrollo de fármacos biotecnológicos. Y bueno, iniciamos este cuarto bloque dirigido a la innovación terapéutica. Yo me imagino que a estas alturas del foro estaremos todos de acuerdo en que la innovación en la sanidad no puede solamente circunscribirse a un ámbito concreto, ¿no? Y que debe ser proveída e implementada en el sistema, en todo el sistema por igual y de una manera homogénea, ¿no? Y creo que es función de todos los que formamos partes de este sistema sanitario, incorporar la innovación y acompasarla para que no existan desequilibrios en el sistema sanitario. Y si nos ha sido relativamente fácil ponernos de acuerdo en esto y de la importancia que tiene la innovación en aspectos tan diferentes tan diferentes y complementarios también, como puede ser la gestión, la tecnología hospitalaria, en las nuevas tecnologías, en el Big Data, creo que todos vamos a convenir en la enorme importancia que ha tenido y que tiene hoy incluso un poco más la innovación terapéutica para el paciente y para el avance de la sanidad en su conjunto. Y para comentar sobre esto me acompañan en la mesa, bueno, mejor dicho, acompaño yo en este panel, Elena Casaus, que es coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Encantado, Elena. Sol no ha tenido que ausentarse, como decíamos antes. Nos acompaña también José Luis Poveda, jefe de servicio de farmacia del Hospital Universitario La Fe, al cual aprovecho también para darle la enhorabuena por el premio que recibió su servicio ayer mismo. Nos acompaña también Javier Urzay, su director general de Farma Industria, y también un placer dar la bienvenida a Emilio Alba, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Bueno, entre todos estos magníficos ponentes vamos a intentar dar respuesta a algunas preguntas que me permito lanzar. Me permito lanzar estas preguntas para que cada uno las podáis contestar desde cada uno desde vuestro ámbito y de la institución a la que representáis, ¿no? Estas son: ¿qué es realmente innovación terapéutica? Porque hemos hablado, como decíamos, de innovación en muchos ámbitos, pero en la terapéutica, ¿qué es realmente innovación? ¿Estamos de acuerdo en el concepto? ¿Estamos preparados para incorporarla al ritmo que requieren los nuevos tiempos? Y por último, ¿qué avances e iniciativas hay y podemos esperar
y que conocéis vosotros bien desde que se están impulsando desde vuestras instituciones para hacerlo posible. Javier, ¿te parece que empecemos por ti? Pues sí, encantado. Bueno, obviamente para un representante de la industria venir invitado a hablar sobre innovación terapéutica pues es un honor, pero es que es nuestra razón de ser, ¿no? Evidentemente nuestra responsabilidad como empresas es precisamente investigar, desarrollar nuevos fármacos y ponerlos a disposición de los pacientes, ¿no? Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Por tanto, hablar de innovación pues, es siempre bienvenido. Y yo creo que traigo buenas noticias en el sentido de que hay mucha innovación en marcha. Hay más de 8.000 medicamentos en desarrollo en todo el mundo. Nosotros todos los años hacemos un estudio que encarga nuestra Federación Europea sobre cuáles son las áreas terapéuticas, digamos, que van a traer más innovación en los próximos años. Y bueno, pues todos tenemos en mente las terapias combinadas en cáncer o los trabajos que se están haciendo en Alzheimer, que a ver si conseguimos vencer esta tremenda enfermedad que además no solo causa tanto sufrimiento, sino que además se han enterrado miles de millones de euros de inversión en investigación sin haber tenido resultados. Pero tenemos las terapias CAR-T, tenemos obviamente terapias génicas, tenemos vacunas ARN mensajero, tenemos un montón de innovación que va a venir. Y esas son buenas noticias, ¿no? Yo creo que nos tenemos que congratular de ello. También hay otra buena noticia, que es que también España, en materia de investigación clínica, se ha revelado que es realmente un país que está a la vanguardia a nivel internacional. Con la COVID hemos sido el primer país europeo en ensayos contra el COVID y esto evidentemente no es fruto de la casualidad, sino de muchos años de trabajo continuado de todos los actores del sistema, de la industria, con los clínicos y los grandes expertos que tenemos en los hospitales y centros de salud, con las autoridades sanitarias, en definitiva, también con la Agencia del Medicamento, que ha sido pionera en adaptar la legislación europea a España. En fin, tenemos un ecosistema de investigación clínica muy potente y eso es un gran beneficio para los pacientes porque pueden, de hecho, tener oportunidades terapéuticas pues varios años antes de que esos productos lleguen a estar disponibles comercialmente. Y para los clínicos, evidentemente, significa estar en la vanguardia del conocimiento y, por tanto, tener posibilidades de dar una asistencia sanitaria de la mayor calidad, además de los beneficios también económicos que supone esta actividad en España, ¿no? Por tanto, tenemos una participación española muy importante en toda la investigación de medicamentos que se está haciendo a nivel en todo el mundo. La noticia menos buena es que por lo menos hasta ahora no estamos consiguiendo incorporar esa innovación con los ratios de tiempos y de disponibilidad que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? De hecho, nuestra Federación Europea también hace un trabajo todos los años midiendo qué porcentaje de medicamentos aprobados por la EMA por procedimiento centralizado están disponibles en los distintos países europeos y en España vemos que solo el 54% de esos medicamentos están financiados en el sistema público, mientras que en otros países como Francia esas tasas pues son del 63%, en Italia o en el Reino Unido por encima del 70%, o en Alemania el 88%, ¿no? Y luego estamos tardando bastante en dar soluciones. Estamos tardando una media de más de 450 días en incorporar estos medicamentos. Esto probablemente es una, entre comillas, culpa o responsabilidad compartida entre todos los que estamos en esto, pero nosotros estamos convencidos de que es necesario profundizar, no solo arreglar el atasco que se ha creado ahora un poco también con motivo de la pandemia, sino trabajar estructuralmente para que haya buenos procesos de evaluación clínica y económica de esos medicamentos y que los procedimientos sean más ágiles y, por tanto, tomemos las mejores decisiones de esos medicamentos que aportan valor, porque todos coincidimos que realmente tenemos que demostrar el valor. Y luego también hay yo creo, otra buena noticia y es que esa innovación la podemos pagar. La hemos podido pagar en el pasado y la podremos pagar en el futuro. En el pasado yo llevo 20 años trabajando en la industria y siempre he oído hablar de la innovación muchas veces con un aspecto como si fuera una amenaza a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Yo creo que este planteamiento es erróneo. Esa es la gente que pensaba que la atorvastatina de los primeros de estos años iba a quebrar el sistema sanitario, que luego eran los NACOs, que luego era
la hepatitis C o cualquiera de las grandes innovaciones que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y se ha demostrado que no. De hecho, desde que se publican los datos de gasto farmacéutico hospitalario y en oficina de farmacia, que publica ya el Ministerio de Hacienda, que es desde el año 2003, pues desde el año 2003 hasta el 2019, el gasto, la economía ha crecido un 2,8% anual como media, ¿no? Todos los años en ese periodo. El gasto sanitario total público ha crecido un 3,8%, es decir, por encima de lo que crece la economía, y el gasto farmacéutico ha crecido un 2,7%, incluso una décima por debajo de la economía, ¿no? O sea, eso demuestra que cuando uno habla de sostenibilidad tiene que mirar con un poco de perspectiva y no solo año a año, sino un periodo más amplio de plazo, ¿no? Es decir, lo hemos podido hacer en el pasado y lo vamos a seguir pudiendo hacer en el futuro porque tenemos las herramientas para ello. Primero es porque en los próximos años va a haber también caída de patentes, como ha habido hasta ahora. Un estudio de IQVIA dice que el mercado, digamos, que va a perder patentes en los próximos 5 años es un 45% superior al del último quinquenio, es decir, va a seguir habiendo hueco para la innovación favorecido por la caída de patentes y, por tanto, por la generificación y por la entrada de biosimilares también en el mercado. Luego vamos a tener esa herramienta y luego yo creo que tenemos que conseguir entre todos lo que todos estamos pensando que hay que hacer, pero hay que hacerlo de una forma más decidida, que es realmente evaluar bien para demostrar el valor, y ahí los datos nos tienen que ayudar mucho. Yo creo que el territorio donde nos vamos a encontrar es midiendo los resultados de las intervenciones sanitarias y de los resultados de los medicamentos que aportamos. Y por tanto, bueno, ese es un territorio donde yo creo que podremos objetivar mucho mejor esa entrada de nuevos fármacos y por tanto seremos capaces también de reducir los tiempos y de ser más flexibles para incorporarlos mediante mecanismos innovadores ligados a los resultados o a otro tipo de variables, ¿no? Y ya me callo, que ya he hablado mucho. Muy bien, Javier, muchas gracias. Bueno, Sol de la agencia seguramente iba a aportar a este debate y sobre todo algunos aspectos que has comentado, como el tema de los tiempos en el acceso, seguramente iba a hacer una aportación muy buena, sobre todo a la primera parte, a la parte de evaluación, ¿no? Pero bueno, podemos incorporar otra visión y otra perspectiva muy interesante, que es la de la farmacia hospitalaria, ¿no? Yo creo ahí que José Luis, vosotros tenéis experiencia en un hospital de referencia como puede ser el Hospital Universitario de la Fe. Concretamente tú tienes experiencia y conocimiento de toda la parte de enfermedades raras, ¿no? ¿Cómo te planteas las enfermedades raras en un contexto de innovación como el que estamos planteando? Bueno, muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a la organización por invitarme, ¿no? Yo creo que ya lo señalaba Javier, ¿no? El término de innovación y valor está íntimamente relacionado, pero el valor hay que también valorarlo desde diferentes perspectivas. El valor en términos de beneficio clínico, el valor que puede ser para un paciente que la comodidad de dosificación o la vía de administración que sea más cómoda o la frecuencia, que también es valor. El valor también tiene que verse en términos de incorporación de innovación en el propio proceso, eso también es valor. Valor también para el sistema sanitario, ¿no? En términos de reducción de costes, de cambios de procedimientos, eso también es valor. El valor, desde luego, para los profesionales en términos de incorporación de conocimiento. Es decir, que el concepto de valor no es un concepto único ni estático, sino que es multidisciplinar y depende de la perspectiva, ¿no? Y creo que cuando hablamos de la innovación terapéutica, pues desgraciadamente en el campo al que te refieres de las enfermedades raras, pues tendremos un gran déficit, ¿no? Tenemos, yo creo que hablabas del Alzheimer, ¿no? Y en términos de prevalencia, pero desgraciadamente sabemos que tenemos entre 6.500 y 7.000 enfermedades raras y apenas dependemos de un centenar de medicamentos huérfanos para estas enfermedades, ¿no? Es decir, que creo que en la última revisión había como unos 120 medicamentos que, por cierto, y al hilo de lo que comentaba Javier, el 50%, menos del 50%, ya no tienen precio de reembolso público en España. Es decir, que hay pocos medicamentos y los pocos que hay
pues no estamos accediendo a ello. Cosa que en otros países, Reino Unido, Alemania, por supuesto, Italia, etcétera, sí se está accediendo, ¿no? Entonces, tenemos pocos medicamentos a pesar de todo el impulso que ha hecho la Unión Europea en términos legislativos, ¿no? Para que la investigación se potenciara, pero los resultados en estas 2 décadas pues no nos han llevado a grandes soluciones, ¿no? Y de hecho hay una preocupación que creo que todos los que estamos metidos aquí sabemos de la propia Unión Europea, de cómo cambiar los modelos de investigación también y cómo ir aproximándonos a modelos que seguramente introduzcan más incertidumbre al principio, pero que nos permita tener los medicamentos más rápido y tener mayor pool de medicamentos, ¿no? Y en ese sentido, pues afortunadamente lo que estamos viendo ya es algunas otras posibilidades, ¿no? Y las posibilidades van a venir de las terapias avanzadas, ¿no? De la terapia génica, de la terapia celular, de la terapia tisular. En definitiva, lo que vemos en estos momentos en el mercado, a través de los ensayos clínicos, tenemos casi más de 2.000 ensayos clínicos relacionados con las terapias avanzadas, ¿no? Y de hecho, 500 ya están relacionados con la terapia génica y aproximadamente unos 200 están muy implicados con las enfermedades raras, ¿no? Lo cual pues, es una esperanza grandísima para los pacientes, ¿no? Además, yo creo que todos conocen pues, la gravedad de las enfermedades raras, la mayor parte de esas crónicas con alta mortalidad que se inician en edades infantiles y muchas de ellas con un componente genético, ¿no? De todo el genoma ya se han identificado casi más de 4.000 genes relacionados con enfermedades monogénicas, ¿no? Quiere decir que si tenemos la capacidad, y en estos momentos tenemos ya capacidad de producción con diferentes técnicas de terapias génicas, pues vamos a ser capaces de solucionar muchas de esas enfermedades que hasta ahora no tenían. Esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que, por ejemplo, PRIMES, que es el programa previo a la aprobación por el CHMP, pues ya tiene, creo que eran 38 moléculas para medicamentos en enfermedades raras, de las cuales 20 es terapias avanzadas, ¿no? Por tanto, esto está cambiando afortunadamente, creo que lo vamos a ver en los próximos años. Pero al mismo tiempo también plantea desafíos, ¿no? Que el sistema va a tener que estructurar. Lo comentaba también Javier, ¿no? La sostenibilidad, cómo vamos a incorporar esas terapias que ya hemos visto por las 2 que están aprobadas, pues que tienen unos precios elevados, no sé si mucho o poco, pero elevados. ¿Cómo vamos a incorporar la coordinación también entre los centros, ¿no? Entre las comunidades autónomas, aquellos centros que van a ser, digamos, aplicarán las terapias génicas en los CESURES? ¿Cuál será la correlación entre esos centros y los centros derivadores? ¿Cómo se establecerán los mecanismos de pago? Estamos viendo bueno, las experiencias previas con lo que han sido las CAR-T, pero claro, las CAR-T en estos momentos tenemos pocas moléculas y pocos centros acreditados, pero dentro de poco tendremos muchas moléculas, necesitaremos acreditar más y necesitaremos una coordinación quizá diferente de profesionales, de clínicos. Y después un aspecto que me parece también muy relevante, ¿no? Cómo vamos a garantizar la equidad en el acceso en cada uno de los ámbitos, ¿no? Y por último, yo creo que esa esperanza también nos lleva pues, un planteamiento ético, ¿no? Es decir, ¿a quién vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a priorizar esa terapia génica? ¿Qué será más importante al inicio de los tratamientos? ¿Quién va a ceder y por qué? Así que yo creo que tenemos una gran esperanza para las enfermedades raras, de obtención de medicamentos huérfanos y por tanto innovación, y también tenemos desafíos, que estoy con Javier también, que el sistema siempre ha tenido desafíos, o sea, ya ha sido capaz de asimilarlos, ¿no? Así que buenas noticias y buena esperanza para los pacientes. Pues nada, muchas gracias, José Luis. La verdad es que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Al final, toda oportunidad y desde luego la incorporación de la innovación para el tratamiento de enfermedades raras y las terapias avanzadas es una oportunidad, pero toda oportunidad también tiene desafíos y yo estoy convencido de que el sistema y entre todos conseguiremos dar una respuesta a cada una de las cuestiones que has planteado, ¿no?
Y bueno, con el doctor Emilio Alba, vamos, prácticamente yo creo que es obligado a hablar por alusiones, ¿no? Porque cuando hablamos de innovación, casi siempre todo el mundo piensa enseguida en la oncología, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Seguramente porque a muchos de nosotros nos ha tocado vivir pues personas con esta enfermedad en nuestro entorno y porque es una enfermedad con la que llevamos conviviendo muchísimos años y bueno, hay deseos, ¿no? de que la innovación ayude a poner definitivamente una solución a esta enfermedad, ¿no? Entonces, Emilio, ¿cómo ves desde tu punto de vista, como desde la oncología, la innovación, lo que va a traer la innovación y lo que va a aportar a vuestro campo? Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación y muchas gracias, Rubén, por esta moderación. Bueno, la innovación y la oncología prácticamente van de la mano, ¿no? Por ahí un dicho que dice que lo que pasa en cáncer ocurre en el resto de la medicina 10 años después, ¿no? O sea que es una punta de lanza en lo que es la innovación. Por poner una imagen, antes se ha dicho, Javier lo ha explicado muy bien lo de la innovación, pero como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Qué es innovación? Innovación es la vacuna del COVID. Eso está más claro que el agua. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, innovación es lo que cambia la vida de las personas, ya sea que cambia la cantidad de vida, que es lo fundamental. Esto no lo olvidemos, hablamos mucho de calidad de vida, pero los clínicos, yo cuando hablo con la gente, lo primero que quiere todo el mundo es curarse, ¿no? Luego ya veremos, ¿no? Luego, la calidad de vida y luego otras cuestiones, ¿no? Entonces, la innovación... voy a hacer un comentario también en esto. Yo creo que necesitamos racionalizarla, no ya por una cuestión estrictamente económica, que también, ¿no? Sino necesitamos racionalizarla por una cuestión de transmitir cuáles son los incentivos adecuados a la industria farmacéutica y a los investigadores. Pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe, todo el mundo que esté en este mundo lo sabe, que en el campo del cáncer la inmunoterapia ha sido un paso adelante muy, muy importante, fundamentalmente en algunos tumores como el cáncer de pulmón, el melanoma, el riñón, en fin, otros. Bueno, pues esto ha sido especialmente a expensas de unos fármacos, los anti-PD1, una serie de fármacos especiales que son muy efectivos en esto desde el punto de vista del manejo del sistema inmunitario en estos pacientes. Bueno, pues tenemos 5 o 6 anti-PD1, anti-PDL1 en el mercado. No entiendo que necesitemos un séptimo. Pues todavía sigue habiendo compañías que intentan poner en el mercado esto. Esto debía de ser de alguna forma desincentivado. Desincentivado porque no aporta nada más, aporta beneficios marginales en el mejor de los casos y lo que hacen es divertir recursos que podrían emplearse mejor en otro sitio en cuestiones que tienen un valor añadido desde el punto de vista científico y clínico bajo, ¿no? Por tanto, cuando hablo de racionalizar, yo ya no digo que haya que controlar los precios, el pago por resultados, no me estoy refiriendo solo a eso, sino que haya verdaderamente que el incentivo que se transmite a las compañías farmacéuticas sea que la innovación verdaderamente tiene que ir dentro de lo posible a disrupción hacia nuevos mecanismos que verdaderamente den lugar a nuevos fármacos que mejoren la vida de las personas. Pero en el cáncer, a pesar de que yo diría que más del 90% de la investigación ha ido al tema de los fármacos, y es absolutamente pertinente, y la verdad que el cáncer tal como lo conocemos ahora pues es una enfermedad radicalmente diferente a como era hace, por ejemplo, 20 años, pero creo, y esto es una cosa que por lo menos a nivel clínico, a nivel de acceso, a nivel de introducción, es más complejo, porque en Europa, en España, cómo se introduce un fármaco está más o menos claro y todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo creo que va a ser absolutamente disruptivo el diagnóstico. Yo creo que uno de los grandes avances que va a ocurrir en el cáncer,
está ocurriendo ya y va a ocurrir en los próximos años de una forma absolutamente, que va a cambiar cualitativamente cómo vemos la enfermedad, es el diagnóstico, fundamentalmente las técnicas de diagnóstico ultraprecoz. Ahora mismo, para diagnosticar un cáncer nos tenemos que basar en la imagen, incluso en las circunstancias más tempranas, ¿eh? El screening, el cribado. Alguien tiene que hacer una mamografía, una colonoscopia, etcétera. Hay técnicas de diagnóstico que seguramente nos van a hacer que esto ocurra muchísimo antes, ¿no? Y eso va a ser disruptivo porque el cáncer tal como lo conocemos va a dejar de existir, va a ser otra cosa. Vamos a tener otros retos, ¿no? Y esto sí que es una cuestión que desde un punto de vista normativo está costando más introducir. Creo que será de tal calado pues que habrá que ponerse a la tarea. Uh-huh. Muy bien, pues la verdad es que muy interesante perspectiva y sobre todo incorporar la parte del diagnóstico, el diagnóstico precoz como una parte de la innovación. La verdad es que me ha parecido realmente interesante. Bueno, yo creo que en este punto podemos estar todos de acuerdo en que la innovación en las terapias es buena, es positiva, la necesitamos, tiene oportunidades, tiene retos, pero llega el momento en el que todo esto hay que llevarlo y hay que materializarlo a través de una coordinación en una comunidad autónoma, como puede ser en este caso la Comunidad de Madrid, y hay que aplicar esa innovación, ¿no? Entonces yo entiendo, Elena, que ahí también habrá retos y habrá cosas que estáis haciendo, pues, por ejemplo, como concretamente en el tema de las terapias avanzadas, pues que se lleva mucho tiempo hablando de ello. Hubo un momento que no se hablaba prácticamente de otra cosa, pero ya lleváis un tiempo o bastante tiempo aquí en la Comunidad de Madrid materializándolo y dándolo forma para que esa innovación llegue a los pacientes, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, las terapias avanzadas, yo creo que ya se ha dicho aquí, son quizá el paradigma de innovación terapéutica en la actualidad, ¿no? De hecho, cuentan con su propio reglamento europeo, tienen su propio comité en la Agencia Europea del Medicamento, también la Agencia Española tiene su comité de terapias avanzadas y lógicamente esto no es porque sí, sino pues porque bueno, pues son fármacos, son medicamentos con un alto nivel de innovación que tiene repercusiones y, como tú dices, desafíos a la hora de gestionar el acceso de los pacientes a nivel regional. Yo siempre destaco como 5 características de las terapias avanzadas que son las que plantean estos retos, ¿no? Desde el punto de vista asistencial, porque son pacientes a las que van dirigidos, son pacientes con un perfil clínico muy definido, en España incluso a través de los protocolos farmacoclínicos de uso que establece el Ministerio de Sanidad. Eso hace que se tengan que trazar unas rutas asistenciales, que ahora explicaré un poco cómo hacemos en la Comunidad de Madrid, para que los pacientes candidatos obtengan los tratamientos. También desde el punto de vista económico, también se ha dicho, como decía el doctor Poveda, no sé si serán caras o no serán caras, pero el impacto económico es elevado porque lógicamente se imputa en el coste del fármaco lo que es el valor del medicamento que tiene una sola administración, y esa única administración puede tener unos resultados terapéuticos diferentes, pero que en el mejor de los casos, bueno, pues son muy esperanzadores para los pacientes. Entonces, ese alto impacto económico y esas incertidumbres asociadas a unos ensayos clínicos limitados en el tiempo hacen que se establezcan unos acuerdos de pago por resultados, unos acuerdos financieros en otros casos, que también requieren una gestión regional. Lógicamente, al final, los que gestionan el presupuesto sanitario al final son las comunidades autónomas. También desde el punto de vista de la investigación son muy innovadoras porque encontramos en las terapias avanzadas una doble investigación, la investigación comercial por las compañías farmacéuticas, pero también la investigación académica, que está dando unos grandes avances. En la Comunidad de Madrid tenemos unos centros maravillosos con un potencial, bueno, pues en este campo que tenemos, estamos diseñando unas líneas de avance y de actuación, porque también el trabajar sobre esta investigación académica es una manera de colaborar con la sostenibilidad del sistema y ayudar también a la incorporación de las terapias avanzadas de origen
comercial. Es decir, aquí hay hueco para todos, pero lo que hay que hacer es buscar esos espacios, ¿no? Desde el punto de vista de los resultados, pues como he dicho antes, hay resultados que son que plantean ciertas incertidumbres, por lo que contaba. Entonces hay que hacer una medición de esos resultados y eso implica la elaboración de unos registros, de los que también hablaré ahora rápidamente porque no me quiero extender mucho, registros de pacientes para todas las terapias avanzadas, no solo las CAR-T, porque es verdad que también es cierto que el mayor volumen lo están generando el mayor volumen de trabajo las terapias CAR. Efectivamente, hay en estos momentos 3 financiadas, ¿no? 2 comerciales y una académica, otras dos que ya están autorizadas por la Comisión Europea y que están ahora en fase de negociación y precio, y otras 2 en evaluación en la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, el volumen de las terapias CAR está aumentando y también se ha dicho aquí que hay muchísimos ensayos clínicos con linfocitos T, células natural killer, y no solamente neoplasias oncohematológicas, sino también tumores sólidos. Y esto es el que lo niegue, pues, o el que no quiera verlo, yo creo que se equivoca. Es decir, aquí lo que hay que hacer es tratar de fomentar que los centros vayan adquiriendo experiencia, porque las terapias CAR van a ser, es un campo emergente y van a ser una gran parte del futuro de los tratamientos en los hospitales. Y por último, ligado con lo anterior, el tema de la organización asistencial con la designación de centros. Para las terapias CAR ha habido una designación de centros por parte del Ministerio dentro del plan de abordaje de terapias CAR, pero también no olvidemos que las otras terapias avanzadas, terapias génicas o terapias celulares que se han autorizado, también requieren una designación de centros, que en este caso no se hace vía del Ministerio, sino que somos las comunidades autónomas las que tenemos que designar estos centros en base a unos criterios que tienen que ser públicos, transparentes y que se hace una especie como de concurso, ¿no? Entonces, en la comunidad. En cuanto a la experiencia en la Comunidad de Madrid, durante esos 3 años, prácticamente fue a finales del 2018, y además está aquí mi predecesora Encarna, que fue la que sentó las bases de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas, y que es una estrategia que yo creo que tenemos que avanzar un poco en darla a conocer, porque hay mucho trabajo detrás. Y de hecho estamos trabajando en un plan de comunicación para que se sepa todo lo que estamos haciendo, no solamente para que, de cara a informar a los pacientes o también a los clínicos cómo son las rutas asistenciales, sino también para estos resultados que vamos a ir analizando a raíz de estos registros, que son registros que tienen indicadores de proceso, indicadores administrativos, indicadores de resultados en salud. Y la experiencia más amplia está con las terapias CAR, porque son las que más tiempo llevan. Hemos tramitado son 149 solicitudes de tratamiento para tratar a pacientes con ese tipo de terapias. El 75% son de la Comunidad de Madrid, el 25% restante de otras comunidades autónomas. Y como ya digo, son registros que tienen una información muy valiosa, muy útil, y que vamos a también trabajar en una línea de digitalización de estos sistemas y de explotar esta información. Finalmente, por cerrar, ahora mismo estamos trabajando con los planes de gestión de las 2 últimas terapias génicas, de Luxturna, que ya está implementado, y próximamente otra terapia génica que está a punto de incluirse en la prestación farmacéutica, y trabajamos muy en colaboración. La Estrategia Regional de Terapias Avanzadas es una unidad transversal que trabaja codo con codo con la Dirección General de Gestión Económico-Financiera del SERMAS, muy a mano con la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, también con la Subdirección General de Aseguramiento, porque es otro aspecto que también tenemos que controlar y regular. Y, por supuesto, con los hospitales de la Comunidad de Madrid, con la industria farmacéutica y, en general tenemos muchos clientes, ¿no? en la estrategia y, iremos avanzando poco a poco para dar acceso a los pacientes a estas terapias. Muy bien, muchas gracias, Elena. La verdad es que muy interesante todo lo que has dicho. Me quedo con este último, ¿no? Porque, como decíamos al principio, la innovación y la incorporación de la innovación es una tarea de todos, es una tarea compartida y de la que se beneficiarán los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto al final, ¿no? Bueno, pues tenemos 5 minutos. Somos de estos paneles que somos afortunados por tener 5 minutos
para cualquier pregunta que queráis trasladar al panel. ¿No hay preguntas? Bueno, yo no tengo una pregunta, pero sí quería... Claro, es lo que iba a decir, ya que no hay preguntas por parte del público, No, pues sí que completéis y generemos cierto debate. Sí, es un comentario a lo que ha dicho Emilio, el doctor Conejo. Alba. Creo que sí, en eso que comentas, ¿no? Un poco de la investigación en la misma línea, en la misma diana y en la secuenciación de fármacos que van llegando en el mismo sitio. Pero yo creo que habría que hacer un pequeño matiz. Primero, creo que el desarrollo competitivo siempre es algo bueno para el sistema, por lo menos yo así lo percibo como tal, da posibilidades seguramente diferentes a los pacientes, ¿no? Quizá el foco no hay que ponerlo tanto en la industria porque está investigando en la misma línea, ¿no? Sino el foco hay que preguntárselo a la administración que no identifica, a mi juicio, dónde hay que investigar. Porque al hilo de lo que tú has comentado del COVID, el COVID es una experiencia completamente diferente, donde la empresa pública ha dicho, yo quiero una vacuna. Y los organismos privados se han puesto a trabajar para el desarrollo de esa vacuna. Y han desarrollado esa vacuna con un contrato a riesgo. Unos y otros se comprometían al riesgo. Unos con una aportación que si les salía bien, pues iban a retornar en términos de unos volúmenes económicos, otros no. Si les salía mal, pues habrán perdido en el camino, ¿no? Pero se ha identificado, ¿no? Y yo creo que esa parte también la tenemos que hacer. Quiero decir, como administración pública tenemos que decir qué innovación queremos comprar. Porque si no decimos qué innovación queremos comprar, lo normal es que los laboratorios desarrollen aquella innovación que considera o que tiene más éxito o que tiene más probabilidades de éxito, etcétera, ¿no? O sea que una parte sí, pero otra parte también tenemos que hacérnoslo ver. Por supuesto. Por supuesto, José Luis, en realidad se trata de eso, ¿no? A ver, la innovación o la investigación competitiva es fundamental, si no, esto no funcionaría, eso es así. Pero cuando decía esto me refiero a la administración pública, no a la industria. A ver, la industria son compañías que pueden investigar lo que les dé la gana, allá cada uno, ¿no? Con lo que investigue. Lo que digo es que la administración o el sistema público no debe comprar el próximo anti-PD1 a no ser que sea muchísimo más eficaz, o muchísimo menos tóxico o muchísimo más barato. Eso es lo que quiero transmitir. Es lo que quiero transmitir. Que el Me Too aquí no vale, ¿no? En el sentido de que tú lo que tienes que hacer es transmitir los incentivos adecuados para que las compañías vayan hacia mecanismos novedosos. No, por ejemplo, no, sí, no un nuevo anti-PD1. Sí, pero yo creo que ese debate ya está bastante superado. Quiero decir que las compañías, bueno, que también cada uno investiga en lo que puede y en lo que sabe. Quiero decir que también hay limitaciones de ese tipo, ¿no? Pero yo retomando un poco la idea que comentaba antes, José, que me parece muy, vamos, yo tenía la misma percepción, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las vacunas del COVID, y yo me acuerdo de llamadas de periodistas y de medios de comunicación, ¿cuándo tendremos la vacuna? Y yo decía, no, la vacuna no, las vacunas. Porque no se trata de una. Primero es que además hay un problema de producción a nivel mundial, pero también, bueno, y si la primera falla y la segunda falla, y si la tercera es mejor que la primera. O sea, esa realidad que la hemos vivido, ahora también pasa. Ahora se está haciendo los ensayos clínicos de una vacuna española. Según esa teoría, dice, oye, no hacen falta más vacunas, ya tenemos. ¿Por qué queremos más vacunas? No, espera. Primero porque puede añadir cosas, pero también están haciendo un desarrollo inteligente, decir, bueno, la voy a testar ya contra las que ya están, para ver si sirve de vacuna de refuerzo y entonces funciona, ¿ok? Y luego, oye, hay más necesidades a nivel mundial, tengo un mercado mundial a donde puedo ir con esa vacuna también, ¿no? Y también construyo, y yo creo que está bien que en España haya capacidades para tener una cierta autonomía estratégica para el futuro y para crear valor en España. O sea que yo creo que hay muchos elementos de la innovación que están ahí y que a lo mejor pues son muy complejos. Y en el fondo, al final, como tú dices, al final el mercado y la clínica manda. Es decir, un medicamento que funciona y que funciona bien y trae valor, pues se venderá más y otro menos. Más productos traerán más competencia
y harán que los precios bajen. O sea que yo creo que, bueno, lo que hay, yo creo es que todo el mundo entiende ahora que la dinámica de la competencia es mucho más fuerte que hace 15 o 20 años. O sea, eso ha cambiado. Y muchos medicamentos en desarrollo se abandonan precisamente porque no ven la compañía que aporte realmente sobre lo que existe. Y dice, ¿a dónde voy con esto? O sea que se están produciendo, se están, entre comillas, matando por el camino muchos más medicamentos que antes, ¿no? Antes a lo mejor decir, bueno, tiro para adelante a ver qué. Entonces, eso ha cambiado mucho. Yo creo que siempre habrá excepciones bueno, y el mundo es muy amplio y hay mucha gente investigando, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado y yo creo que para bien, ¿no? Muy bien, pues yo creo que prácticamente hemos agotado nuestro tiempo de esta mesa tan interesante y en realidad podríamos estar hablando mucho más sobre la innovación, pero como la mesa que viene ahora también va a hablar de innovación quizás desde otra perspectiva diferente, más del acceso y de la inclusión de la innovación, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Nada, agradecer a todos los integrantes del panel su asistencia, habérselo puesto tan fácil a este moderador, prácticamente no he tenido que intervenir, y a todos ustedes por su atención. Muy buena tarde.